Bueno, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo ha avanzado en los últimos 8 años desde muchos frentes. Tenemos avances en arreglos institucionales. En 2016, con el decreto 298, se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático y es precisamente esa forma de coordinar a diferentes actores, tanto del nivel de ministerios a nivel sectorial, donde estamos trabajando en el marco de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, pero también a nivel territorial a través de los nodos regionales de cambio climático, donde confluyen precisamente actores de las autoridades ambientales, donde tenemos actores de los departamentos, de los municipios, tenemos actores que participan en representación de la academia, de algunos gremios. Entonces estamos trabajando con los nodos regionales de cambio climático, que son uno de esos precisamente espacios de trabajo interdisciplinario en el territorio. Adicionalmente, en 2016 se aprobó en el marco de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático la Política Nacional de Cambio Climático. Esta es precisamente esa hoja de ruta que nos queda al país para trabajar por cuáles son las causas de cambio climático y precisamente enfrentarlas y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también cuáles son los impactos que está teniendo el país tanto a nivel territorial como a nivel sectorial y cuáles son esas medidas que se necesita desarrollar e implementar en los próximos años para realmente avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Hemos avanzado en términos de generación de insumos para que los territorios y los sectores puedan precisamente incorporar cambio climático y consideraciones de cambio climático en sus diferentes instrumentos de planificación y de desarrollo, para que los POMCAS, por ejemplo, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, tengan consideraciones y cuáles son esos impactos que se pueden tener en el largo plazo por los cambios que se están dando en términos, por ejemplo, de regímenes de precipitación, de temperatura, entre otros, pero también los diferentes instrumentos que existen de ordenamiento territorial, en zonas costeras. Estamos trabajando muy fuerte y hemos venido avanzando también en cuáles son esos lineamientos para adaptación a cambio climático basada específicamente en ecosistemas, es decir, cómo los ecosistemas realmente son una medida de adaptación y por qué tenemos que mantenerlos en un muy buen estado para que realmente disminuyan la vulnerabilidad de la población, de la infraestructura y de las diferentes poblaciones. Hemos venido avanzando también muchísimo en las metas que se definieron en el marco del Acuerdo de París. Uno de los logros importantes que tenemos en ese sentido es la ratificación del Acuerdo de París. Ya se cuenta con la ley, que es la ley 1844 de 2017, con una sentencia, digamos, que le da la exigibilidad a la ley, y con esto estamos terminando precisamente el proceso de ratificación para en un par de semanas o meses ser parte en el Acuerdo de París y poder participar en la próxima conferencia de las partes como Estado parte y poder hacer parte precisamente de esas decisiones que se están tomando a nivel internacional. Y en ese sentido, en las metas que se ha planteado el país, que básicamente son disminuir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están proyectadas a 2030, podamos desde los diferentes sectores y desarrollar cuáles son esas medidas. Hemos venido trabajando en la Comisión Intersectorial de Cambio Climático con cada uno de los ministerios, identificando cuáles son esas medidas o esas líneas de acción que deben desarrollarse en los próximos 10 años para que realmente se pueda dar cumplimiento al Acuerdo de París, pero también teniendo en cuenta que es un tema de competitividad, de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Y en temas de adaptación, nos hemos planteado 10 acciones importantes en el Acuerdo de París que efectivamente hemos venido trabajando y que se deben implementar en los próximos 10 años para poder disminuir la vulnerabilidad que tiene el país.